Bienvenidos de nuevo a la presentación del artículo destacado del mes del IEcubo Transactions on Computers. Soy el editor asociado Tomás Fernández Pena y actualmente trabajo en el Centro de Investigación en Tecnologías de la Información de la Universidad de Santiago de Compostela, en España. El artículo seleccionado del mes de agosto de 2018 se titula Síntesis avanzada de árboles de reducción para FPGAs, y sus autores son Martin Kuhn y Johannes Kapauf, ambos de la Universidad de Kassel, en Alemania. Un árbol de reducción o compressor tree es un circuito que lleva a cabo la suma de muchos números, posiblemente desplazados a nivel de bit. Sus aplicaciones son múltiples, incluyendo un gran número de operaciones aritméticas, como por ejemplo multiplicadores o la aproximación de funciones mediante polinomios. Aquí se muestra un ejemplo simple de suma multientrada. A la derecha podemos ver la suma de 4 números de 5 bits, representada como un diagrama de puntos. En este diagrama, cada punto representa un bit que va a ser sumado. Supongamos que queremos sumar los números que aparecen en la imagen. Podemos hacer la suma habitual, fila a fila, para obtener el resultado final. Alternativamente, podemos sumar las columnas, multiplicando cada una de ellas por su peso correspondiente. Así, si al número de unos en la columna menos significativa, que es en este ejemplo 2, le sumamos el número de unos en la siguiente columna más significativa, que es 3 multiplicado por 2, y operamos así sucesivamente, obtenemos el mismo resultado. Contar los unos en las columnas, evitando de este modo la propagación del acarreo, es la idea básica utilizada en los árboles de reducción rápidos. La cuenta en compresores convencionales se realiza mediante semisumadores o sumadores completos. Un sumador completo toma 3 entradas, cuenta el número de entradas que están a 1 y produce una codificación binaria de 2 bits del resultado. Cada sumador completo reduce el número de puntos en 1 y así varios sumadores completos pueden utilizarse para construir un árbol de reducción. Sin embargo, con las FPGAs la situación es muy diferente. Trabajos previos han demostrado que los sumadores completos aprovechan muy mal las tablas lookup o LUTs disponibles en las FPGAs, por lo que es mucho más adecuado utilizar los denominados contadores paralelos generales o GPCs por sus siglas en inglés. A la izquierda de la pantalla se muestra un ejemplo del mapeo de un GPC que utiliza de forma eficiente la slice de una FPGA. La transformación correspondiente se muestra a la derecha. Sin entrar en detalles, un GPC puede tomar varios bits de varias columnas y sumarlos con sus pesos correspondientes. Así, en este ejemplo, se toman 5 bits de la columna 0, un bit de la columna 1, 4 bits de la columna 3 y un bit de la columna 4, produciendo un vector de salida de 5 bits. Existen muchos contadores paralelos generales altamente eficientes. Como se muestra aquí, esos GPCs altamente eficientes suelen conducir a una forma irregular de la transformación punto, lo que complica la síntesis del árbol de reducción. Adicionalmente, existen compresores de filas como el sumador ternario o compresor 4.2 que tienen un número variado de columnas. Se muestra ahora la solución propuesta para el ejemplo simple del sumador multientrada. En la parte superior se muestran las transformaciones punto usando sumadores completos y un GPC. En la parte inferior se muestra el circuito correspondiente, que va seguido de un sumador con propagación de acarreo. En la práctica hay, desde luego, árboles de reducción mucho más complejos. La imagen de la derecha muestra un ejemplo de un diagrama de puntos utilizado en una computación seno-coseno previamente propuesta. En este artículo se proponen métodos mejorados para diseñar esos árboles de reducción usando GPCs arbitrarios e irregulares y compresores de filas. Para ello, los autores presentan una heurística mejorada y una aproximación óptima mejorada basada en programación lineal en enteros. Como la aproximación óptima está limitada a problemas de tamaño pequeño, una tercera contribución consiste en una aproximación combinada, en la que un problema grande se resuelve parcialmente mediante la heurística. El problema restante, que ya tiene un tamaño más pequeño, se resuelve después de forma óptima. Esto reduce de forma importante el tiempo de diseño del árbol de reducción, proporcionando al mismo tiempo una elevada eficiencia. Aquí se muestran resultados de la optimización en términos del coste LUT para diferentes tamaños de árboles de reducción que ejecutan la suma multientrada. Las curvas amarilla y azul muestran, respectivamente, aproximaciones heurísticas y óptimas previamente propuestas en la literatura. La curva verde muestra resultados de la heurística mejorada propuesta en este artículo. La curva púrpura muestra resultados para la aproximación propuesta basada en programación lineal en enteros.
Y por último, la curva roja muestra la aproximación combinada, que es mucho más rápida pero proporciona una calidad similar a la aproximación óptima. Podemos concluir diciendo que los autores de este artículo han propuesto métodos de diseño para árboles de reducción que soportan GPCs de formas arbitrarias, así como compresores por filas como los compresores 4.2. Esos métodos incluyen tanto heurísticas rápidas como aproximaciones óptimas, mejorando los métodos existentes en el estado del arte en términos de los recursos LUT utilizados y proporcionando al mismo tiempo un número reducido de etapas, lo que lleva a un menor retardo o latencia. Los resultados de síntesis muestran una reducción de recursos de un 40% en comparación con los árboles de suma basados en sumadores de 2 entradas típicos. Muchas gracias por su atención y su tiempo. Les recuerdo que este artículo puede descargarse gratuitamente durante un mes en la dirección que aparece en pantalla. Por favor, no dejen de visitar las páginas web de la Computer Society y el sitio web de la revista Transactions on Computers. Para conocer las noticias más recientes, pueden visitar la página web del redactor jefe de la revista, el profesor Montusky, en la dirección que se muestra en pantalla.